La infantería gana batallas, la logística gana guerras. Una afirmación que el ejército estadounidense conoce a la perfección desde la Primera Guerra Mundial, pues si bien son una potencia militar e industrial en toda regla, su posición geográfica en el continente americano siempre les ha supuesto un reto a la hora de llevar sus armas y sus hombres a los campos de batalla, y la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción. Momento en el que debían mover la mayoría de su equipo sí o sí por barco, incluyendo municiones, armamento, refacciones y vehículos, tales como tanques, y el más numeroso de este grupo fue indiscutiblemente el M4 Sherman, pensado para dar soporte a la infantería primero y combatir contra otros blindados después, pero sobre todo fue diseñado para ser barato de producir, eficiente en el combate y fácil de transportar, así como de reparar y de mantener. Con estas cualidades no es de sorprender que el Sherman se haya convertido en uno de los tanques más producidos de la historia, rondando las 50,000 unidades en todas sus versiones, las cuales se cuentan por decenas y que en este mismo video están a punto de conocer. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde conoceremos la interesante historia de absolutamente todas las unidades de los Shermans producidos, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino directamente en toda la historia. Una lista muy amplia que puedes comandar casi por completo con el patrocinador del día de hoy, World of Tanks. World of Tanks es un videojuego multijugador masivo en línea gratuito donde los jugadores se enfrentan entre sí con tanques de todo tipo de distintas temporalidades. ¿Cuál es tu tanque favorito? ¿Ligeros, medianos, pesados, cazacarros, artillería? ¿Te interesa comandar un tigre alemán? ¿Qué tal un blindado soviético? En World of Tanks encontrarás un vehículo que estoy seguro vas a adorar, con más de 40 mapas en los cuales podrás enfrentarte a los más de 100 millones de jugadores en los mandos de uno de los más de 600 vehículos de las 11 naciones disponibles. Tus tardes están aseguradas con toneladas y toneladas de diversión frenética, a los cuales puedes acceder sin pagar absolutamente nada en el enlace que está en la descripción de este mismo video. Pero espera, porque aún hay más. Con el enlace en la descripción no solamente podrás descargar World of Tanks, sino que haciendo uso del código COMBAT, los nuevos jugadores obtendrán el vehículo Premium Cromwell B de Tier 6, 250,000 créditos, una cuenta Premium de 7 días y 3 tanques de renta para 10 batallas cada uno. Sube a bordo del único y emblemático Tigre 131, el T-78 y el Type 64 gracias al código COMBAT. Les recuerdo una vez más que el enlace de World of Tanks lo encuentran en la descripción de este video y también en el comentario fijado. Muchas gracias a Wargaming por hacer posible esta nueva entrega del canal y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, Estados Unidos estaba lejos de estar en condiciones competentes para ingresar a la contienda, especialmente en su rama blindada, pues tenían una doctrina obsoleta, alimentada por también obsoletos vehículos, por lo que se necesitaba un cambio radical que inició con el análisis de los blindados que las naciones europeas estaban utilizando en ese momento. A través de estos estudios, los estadounidenses se percataron que las conquistas iniciales de los alemanes se dieron principalmente a través de la movilidad, así como pusieron especial atención al Panzer IV de cañón corto, el cual estaba pensado para destruir fortificaciones de hormigón, pero que también tenía cierta capacidad antitanque, y siguiendo el concepto, los estadounidenses comenzaron el desarrollo del que conoceríamos como M4 Sherman a mediados de 1940. El objetivo del proyecto era montar una torreta armada con un cañón de 75 milímetros en un tanque medio que fuera capaz de alcanzar las 30 millas por hora, equivalente a los 48 kilómetros por hora. Un plan especialmente complicado de traer a la realidad, tomando en cuenta que el desarrollo de tanques en los Estados Unidos se había enfocado hasta ese punto en la producción de tanques ligeros, armados principalmente con cañones de 37 milímetros y ametralladoras, por lo que gracias a esto se desarrolló paralelamente al M3, un extraño vehículo que sirvió como medida provisional para rearmar a los británicos luego de su evacuación en Dunkerque, mientras se continuaba con el desarrollo del M4.
Vale la pena resaltar que uno de los principales problemas que se tuvieron en el desarrollo fue el motor, pues estaba acostumbrado a utilizar modelos de uso civil adaptados para las necesidades del ejército, un punto que propició bastantes de las variantes que vamos a ver más adelante. Para septiembre de 1941 se completó el primer prototipo del que sería el M4, conocido en aquel momento como el T6, el cual había sido construido usando partes del M3 como la suspensión y las orugas para acelerar el proyecto, teniendo el visto bueno del ejército tras que se apuntaran algunas modificaciones, entrando en producción al año siguiente y contando con las siguientes características. El M4 original tiene un largo de 5.84 metros, un ancho de 2.62 metros y una altura de 2.74 metros. Alcanza un peso de 30 toneladas métricas que son impulsadas por un motor de gasolina radial Continental R975 de 9 cilindros enfriado por aire, el cual es capaz de generar un máximo de 400 caballos de fuerza, usado originalmente para aviones, que gracias a la falta de plataformas capaces de las mismas prestaciones decidió usarse para impulsar al nuevo tanque medio estadounidense. Su capacidad de combustible era de 520 litros, los cuales podían impulsarlo por un máximo de 160 kilómetros a la velocidad máxima esperada de 48 kilómetros por hora. Respecto al blindaje, la torreta alcanzaba un máximo de 76.2 milímetros de grosor a un ángulo de 30 grados, mientras que el chasis se protegió con un grosor máximo de 50.8 milímetros que estaba angulado a 56 grados. Su armamento principal consistía de un cañón de 75 milímetros M3, del cual podía llevar un máximo de 97 proyectiles, mientras que su armamento secundario constaba de dos ametralladoras calibre .30 modelo M1919 Browning, una montada coaxialmente y otra puesta en el frontal del cañón. Vale la pena resaltar que inicialmente se montaron 4 ametralladoras. Además de las dos antes mencionadas, también se instalaron otras 2 fijas en el frontal del chasis, aunque no se tardó demasiado en dejar de producirlas. Todas estas características son la base, la piedra fundamental sobre la cual el ejército de los Estados Unidos construyó el grueso de su arsenal blindado, teniendo características más que adecuadas para el momento en el que vieron combate por primera vez, junio de 1942, además de que el M4 original se mantuvo competente a lo largo de todo el conflicto. Pero gracias a ser un blindado barato, eficiente y amplio, fue un lienzo perfecto para hacer todo tipo de versiones que estamos a punto de descubrir. Para comodidad suya y mía, las versiones de los Sherman se organizarán no en orden cronológico, sino por la designación que recibieron. Así que empecemos con la familia de los M4 originales. Además del M4 con cañón de 75 milímetros, también se produjo el M4 con cañón de 105 milímetros, el cual no solamente sustituyó el cañón por uno con mejores capacidades para asaltar fortificaciones, sino que se aumentó el blindaje hasta los 64 milímetros de grosor inclinado a 47 grados, permitiendo la introducción de escotillas más grandes, comenzando su producción en febrero de 1944 y manteniendo la misma hasta marzo de 1945. Vale la pena destacar que a mitad de la producción del M4-105 se le cambió la suspensión por una de muelle espiral horizontal, HVSS por sus siglas en inglés, lo que le hizo cambiar de designación y por tanto vio nacer al M4-105 HVSS. Luego de la presentación del prototipo del M4, se decidió que el mismo sería producido en 2 versiones paralelas, una que haría uso de un chasis fundido y otro que haría uso de un chasis soldado. Este último fue designado como M4 y el primero como M4A1. El M4A1 tiene como principal diferencia el ya mencionado chasis fundido en lugar del soldado, lo que lo hace más barato y rápido de producir. Sin embargo, el mismo solo podía ser realizado en grandes fábricas de locomotoras como Lima Locomotive o la Pacific Car and Foundry, por lo que se necesitaría contar con una versión más fácil de producir para las fábricas más pequeñas, explicando el motivo por el cual solo el M4A1 junto a sus variantes fueron construidos completamente con esta técnica, y que como diferencia más notable respecto al M4, además del tipo de construcción, vale la pena destacar que el M4A1 llevaba 7 proyectiles menos para su armamento principal que las que podía llevar el M4.
Desde el verano de 1941 se comenzó el proceso para adaptar un cañón antitanque de 76 milímetros al Sherman. Sin embargo, el proceso de adaptación fue considerablemente lento, probándose diferentes configuraciones y torretas hasta que finalmente, a mediados de 1943, se aprobó una versión de producción que usó como base al M4A1 para montar esta arma, el cual fue conocido como M4A1-76W, comenzando su producción para enero de 1944 y que contaba con un blindaje mayor, una torreta más grande y depósito de municiones húmedos, aumentando su peso en 3 toneladas, provocando que su velocidad máxima bajara hasta los 39 km por hora, pero que aún así seguía siendo un vehículo con capacidades adecuadas para el campo de batalla. Al igual que pasó con el M4-105, a la mitad de su producción se mejoró la suspensión con la introducción de la de muelle espiral horizontal, dando el cambio de designación a M4A1-76 WHVSS, que además de la suspensión también introdujo cadenas más anchas que ayudaron a disminuir la presión sobre el suelo que ejercía el vehículo. El último integrante de los M4A1 es el M4A1E9, el cual introduce una suspensión espaciada y extendida, así como el uso de un nuevo motor de gasolina Ford de 8 cilindros en V, el cual aumentaba la autonomía del vehículo hasta los 193 kilómetros. A pesar de las ventajas que tenía en la producción el M4A1, era bastante problemático solo poder construirlo en grandes fábricas, y la necesidad de acelerar la producción del M4 vio nacer al M4 compuesto, cuya designación oficial era M4A6, el cual reemplazaba el soldado por la fundición en la parte delantera del vehículo, mientras que el resto del mismo estaba soldado, lo cual ayudó a incrementar los números de producción del M4 en las fábricas más pequeñas, el cual salió de las fábricas desde 1943 hasta 1944. Si bien se había salido del paso haciendo uso de motores de aviación para los primeros modelos del Sherman, la producción de los mismos no era suficiente, lo que vio nacer al M4A2, que como principal diferencia respecto a los anteriores M4, este utiliza un motor diésel de General Motors, el cual vale la pena destacar que es el principal modelo que fue mandado a la Unión Soviética a través de la ley de préstamo y arriendo, adaptándose bastante bien a la línea de suministro soviética al emplear blindados que funcionaban principalmente con motores diésel. Para 1944, y al igual que pasó con los modelos anteriores del Sherman, se creó al M4A2-76W, que introdujo a la variante de diésel el cañón M1 de 76 milímetros y que, como ya vimos antes, a la mitad de su producción se le introdujo una nueva suspensión que lo hizo cambiar de designación a M4A2-76W HVSS. Aún con la introducción de una versión del Sherman con motor diésel, no había suficiente de los mismos para alimentar al amplio sector industrial que estaba produciendo a este vehículo en las versiones que previamente hemos discutido, por lo que en junio de 1942 comenzó la producción del M4A3, que como diferencia más notable ante el resto de sus hermanos gemelos, esta versión introdujo el uso de un nuevo motor Ford GAA de 8 cilindros en V, el cual es una simplificación del Rolls-Royce Merlin, del cual se había planeado producirlo en territorio estadounidense bajo licencia en 1940. Pero tras que el plan se viniera abajo, el diseño fue incautado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y finalmente fue utilizado por Ford para llevarlo a producción. Eso sí, siendo una versión más fiable y económica que el Merlin británico. Vale la pena destacar que otro cambio ligeramente notorio además del motor fue el alargamiento del chasis, así como la colocación de unas escotillas ligeramente más grandes. La buena fiabilidad mecánica de esta versión en particular la convirtió en el favorito del ejército estadounidense, por lo que no es de sorprender que sea a su vez la versión con más subvariantes, tal como es el caso del M4A375D, el cual fue pensado para ser la versión de entrenamiento de los tanquistas de los Estados Unidos, así como vale la pena resaltar al M4A375W por haber sido el único Sherman producido durante 1944 con el cañón de 75 milímetros. Que además también hacía uso del almacenamiento húmedo de munición y, como ya es costumbre, a mitad de 1944 se le introdujo una nueva suspensión, por lo que pasó a ser conocido como M4A375W HVSS. Uno de los Shermans más conocidos, además de los que montan el cañón de 75 milímetros, por supuesto que tiene que ser el M4A13-2 de asalto, conocido popularmente en la posguerra como Jumbo.
nombre que le viene bastante bien tomando en cuenta que contaba con un blindaje frontal de 102 milímetros en el chasis y de hasta 152 milímetros en la torreta, lo cual se logró a través de añadir placas de acero homogéneo laminado de 38 milímetros de grosor, los cuales se soldaron a la parte delantera y los laterales del chasis, mientras que la torreta utilizó un diseño similar al de la torreta del T-23 que hacía uso del cañón de 76 milímetros. Aunque vale la pena destacar que se conservó el cañón original de 75 milímetros, decisión que tiene perfecto sentido tomando en cuenta que este cañón era mejor para la destrucción de búnkeres de hormigón, tarea que el Jumbo debía cumplir. Es importante también destacar que su peso se vio incrementado hasta las 38 toneladas gracias al blindaje añadido, por lo que su velocidad máxima se vio disminuida hasta los 35 km por hora, pero que aún así seguía siendo una velocidad más que competente para su momento y también para las características que tenía. Por supuesto, no pueden faltar los Shermans con cañón mejorado, dando paso al M4A376, uno de los más populares que hacen uso de este calibre. El M4A376 HVSS de suspensión mejorada, así como también algunos Jumbos fueron mejorados con un cañón de 76 milímetros. Además de que otros Shermans de este tipo sufrieron modificaciones de campo para añadir el potente cañón de 76 milímetros estadounidense, los cuales recibieron la designación de M4A3E4. Pero si de Shermans con esta arma estamos hablando, no existe uno más famoso que el M4A3E8, mejor conocido como EC8, el cual monta todas las mejoras que hemos visto en este video: suspensión HVSS, orugas más anchas, almacenamiento húmedo de munición, un blindaje más fuerte que el visto en los primeros modelos de los M4, una torreta grande y cómoda para su tripulación, así como para el momento en el que fue introducido en combate, diciembre de 1944, los estadounidenses contaban con una munición de alto explosivo más eficiente para este cañón, por lo que la idea de que el Sherman sirviera tanto para combatir contra otros vehículos como para brindar soporte a la infantería estaba presente en esta versión, y gracias a todas estas características, no es de sorprender que estemos hablando del Sherman que más tiempo vio servicio activo en el ejército estadounidense, llegando a ser empleado en conflictos posteriores por el tío Sam como lo fue la Guerra de Corea. Si bien el EC8 era un gran vehículo, su blindaje no era suficiente para hacerle frente a los cañones antitanque alemanes de 75 milímetros, por lo que vale la pena también mencionar a una modificación de campo ampliamente utilizada del EC8 que fue conocida como Thunderbolt, la cual fue pensada por el 37º Batallón de Tanques para hacerle frente a la mayor cantidad de blindados y cañones que los alemanes tenían en ese momento, cuya mejora consistió en el añadido de placas de acero tomados de Shermans destruidos para añadir en el frente de los EC8, incrementando la protección hasta los impresionantes 126 milímetros de protección, siendo invulnerables frontalmente a casi todos los cañones que usaban los tanques alemanes hacia el final del conflicto. Ya para finalizar con esta subdivisión tenemos a los M4A3 de 105 milímetros, tanto el original como el que empleaba la suspensión HVSS. El M4A4 tiene como mayor diferencia nuevamente el motor, el cual es un multibanco Chrysler A57, una extraña quimera que consta de 5 motores de 6 cilindros en línea, que en conjunto crean un banco de 30 cilindros de 21 litros de desplazamiento capaces de generar 370 caballos de fuerza a las 2400 revoluciones por minuto, la cual no es una configuración muy eficiente, pero que en 1941 se estaba usando todo lo que se tenía, siendo un producto de ese momento particular para alimentar tanto a esta plataforma como a los M3A4, aunque el ejército estadounidense sabía perfectamente que no se trataba de la mejor motorización, por lo que el uso de este Sherman fue visto en el extranjero por usuarios como Reino Unido y Francia, recibiendo el primer país de estos miles de aquellos, y que vale la pena destacar que fue una de las plataformas usadas para crear al Sherman Firefly, armado con un poderoso cañón de 17 libras, capaz de atravesar lo que sea. Sin embargo, el mismo tenía limitaciones, pues el peso añadido lo hizo más lento. El retroceso de su arma era bestial, levantando mucho polvo y dejando ciego a cualquiera que estuviera en un rango cercano, que visto desde lo lejos parecía el tintineo de una luciérnaga. De ahí su nombre. Asimismo, su torreta era pequeña para el arma que montaba, dejando a la tripulación con poco espacio para realizar sus tareas. Y aún con todas estas problemáticas, el Firefly demostró ser extremadamente eficiente en el campo de batalla,
incluso aún más cuando de montar emboscadas se trataba. Pueden preguntarle a Michael Bittman cómo quedó después de haberse encontrado en el camino de una de estas luciérnagas. Y si quieren conocer a profundidad el vehículo, los invito a que vean el video que hice hablando en profundidad del mismo, que les está apareciendo en la esquina superior derecha de la pantalla. Vale la pena también destacar que se había pensado darle la designación de M4A5 al tanque medio Ram canadiense. Sin embargo, el mismo no entró en producción, por lo que lo dejaremos como una mera curiosidad. Estos son en sí todos los M4 que entraron en producción por parte del ejército estadounidense, pero desde luego no podemos dejar de lado las variaciones que fueron producidas usando como base el chasis del M4, tal como lo hice en el video del Panzer IV, por lo que tenemos material de sobra para seguir ampliando esta lista. El M10 fue un cazacarros producido sobre el chasis modificado de un M4 Sherman para montar el cañón M7 de 76 milímetros, del cual existieron a su vez dos versiones, el M10 GMC que se montó sobre la base del M4A2 y el M10A1 que fue montado sobre el chasis de un M4A3, logrando juntar un total superior a las 6.000 unidades, convirtiéndose en el destructor de tanques más importante de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que solamente estuvo en producción de septiembre de 1942 a noviembre de 1943. Como derivado del M10 se creó al M36, el cual era otro cazacarros, aunque esta vez equipado con una nueva torreta armado con un cañón M3 de 90 milímetros, mismo cañón que fue usado por el poderoso M26 Pershing, cuya intención era reemplazar al M10, pero que debido al enorme número producido de este vehículo se vio forzado a cooperar con el mismo en lugar de tomar su lugar, de forma similar a lo que vivió el Panther con el Panzer IV. El gran poder de fuego de este vehículo lo mantuvo bastante tiempo activo en el ejército estadounidense, por lo que no es de sorprender que al igual que pasó con el EC-8, el M36, también conocido como Jackson, haya sido utilizado durante la Guerra de Corea. Pasando a la artillería autopropulsada, uno de los más icónicos y también un favorito personal es el M7 Priest, el cual recibe el apodo de sacerdote debido a que el anillo donde está montada su ametralladora remite al púlpito de una iglesia. Su armamento principal consiste de un obús de 105 milímetros, el cual podía cargar más de 60 proyectiles para alimentar su cañón. Y si bien el primer M7 surgió del chasis modificado de un M3, el M7B1 se construyó usando al M4A3 como base, además de que durante la Guerra de Corea se modificó para aumentar el ángulo de evasión del cañón, cual recibió la designación de M7B2. Otra enorme pieza que se montó encima de un M4A3 fue el gigantesco cañón M2 de 155 milímetros, el cual dio como resultado al M40, necesitando de 8 hombres para operar a pleno rendimiento, del cual se construyeron poco más de 300 unidades, cuya relativa estabilidad hizo posible a su vez al M43, el cual montaba un cañón de 203 milímetros y del que se produjeron menos de 50 unidades. Los tanques lanzallamas son un tema bastante interesante, los cuales era natural que serían implementados usando como base al Sherman, de los cuales existen bastantes ejemplos, desde el M4A2 con lanzallamas E45, pasando por el M4A3R5, el M4A3R8 que hacía uso de un lanzallamas montado coaxialmente y el Sherman Crocodile. Todos modelos ampliamente utilizados para limpiar trincheras y búnkeres japoneses en el Teatro del Pacífico. Los vehículos de logística son en extremo importantes, los cuales suelen ser creados usando como base algunos de los blindados más numerosos producidos por un país en particular. Y desde luego, Estados Unidos no es un caso diferente, existiendo múltiples y variados ejemplos como el tanque de recuperación M32, equipado con un cabrestante de 27 toneladas junto a una pluma de 5 metros de largo. Para defenderse contaba con una ametralladora, así como se le podía instalar un mortero de 81 milímetros. De este vehículo existieron algunos submodelos como el M32B1, el cual se realizó convirtiendo unidades existentes del M4A1, el M32A1B1 que eliminó al mortero de 81 milímetros y otras 3 versiones que provenían de la conversión del M4A2, el M4A3 y el M4A4. A manera de evolución de este vehículo para poder recuperar tanques más pesados, se creó al M74 y por último, en la rama de la logística, el M34 y el M35 fueron creados para remolcar grandes piezas de artillería, tales como cañones de 240 milímetros.
Además de todo lo que ya hemos visto en este video, también vale la pena hacer una mención especial a la enorme cantidad de aditamentos que podían ser instalados en el Sherman, desde detonadores de minas, pasando por cortadores de setos, hasta llegar a los lanzacohetes como el T-34 Calliope. El M4 estaba lleno de curiosos accesorios que podían ser instalados en cualquiera de sus versiones, por lo que no los contaremos como variantes independientes. Tras más de 40 versiones diferentes, hemos llegado al final de las mismas, o al menos eso es lo que diría, de no ser porque hasta este punto solo hemos visto a los M4 y sus derivados que entraron en producción durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento, y para hacer las cosas más interesantes, solo se tendrán en cuenta los M4 que hayan recibido una modificación mayor, pues si contamos las modificaciones hechas al motor y la suspensión, simplemente no vamos a acabar. Así que sin mayor dilación, vayamos con la última parte de este extenso video. Luego del mayor conflicto en la historia de la humanidad, el tanque medio estadounidense M4 Sherman continuó prestando servicio no solo en su país de origen, y a los que llegó a través de la ley de préstamo y arriendo, sino que fue exportado a muchísimos países más que le dieron un uso extendido durante muchas décadas, siendo Paraguay el último país que contó con un tipo de M4 en servicio activo, los cuales fueron retirados hace menos de 10 años, lo cual no es de sorprender tomando en cuenta que hablamos de uno de los tanques más producidos de la historia, con un total de 50,000 unidades producidas en todas sus variantes. De entre tantos usuarios, más de uno se animó a modificar severamente al vehículo para mantenerlo competente en el campo de batalla, siendo Francia uno de los primeros en hacerlo con el M4A1 FL10, que como indica su nombre se reemplazó su torreta y cañón de 75 milímetros por el más nuevo y poderoso SA-50L57 de 75 milímetros, el cual fue realizado durante la década de los 50 como parte del programa para reequipar al ejército galo con armamento novedoso, aunque claro, teniendo las limitaciones propias de una nación que fue arrasada por la guerra. Para conseguir esto, se le instaló una torreta oscilante FL10 presente en los AMX-13 sobre el chasis de los M4A1, resultando en un híbrido que no ofrecía una mayor mejora que en el armamento principal. Sin embargo, presentaba una desventaja al usar la torreta de un blindado ligero que poseía un blindaje frontal de 40 milímetros en lugar de los habituales 76 milímetros presentes en las torretas originales del Sherman, por lo que el programa no tardó en convertirse en uno enfocado a la exportación, ofreciendo un paquete de modificación para el amplio parque de blindados estadounidenses que muchas naciones tenían en ese momento. Y uno de estos países era precisamente Egipto, quienes contaban con un amplio número de Shermans luego de la Segunda Guerra Mundial, quienes gustosos aceptaron el programa de modificación francés que dio origen al M4A4 FL10. Y como su nombre lo indica, la base utilizada para esta ocasión fue la del M4A4, facilitando la tarea de instalación de la nueva torreta gracias a ser un chasis más amplio que el M4A1. Tras la conversión que tuvo lugar a mediados de la década de los 50, los egipcios le dieron un amplio uso durante los siguientes años, especialmente durante la crisis del Canal de Suez de 1956 y en la Guerra de los 6 Días de 1967. Dos de las más importantes guerras árabe-israelíes, en donde este ejemplar tuvo pocas oportunidades de brillar gracias a una doctrina, coordinación y entrenamiento deficiente por parte de las fuerzas egipcias. Sin embargo, vale la pena destacar que su mayor logro fue visto en el mencionado conflicto de 1967, donde los M4A4 FL10 fueron utilizados en posiciones de casco bajo cobertura, es decir, búnkeres improvisados, logrando infligir bastantes bajas a la 7ª Brigada Mecanizada israelí durante su avance en la zona de Rafah. Tras la finalización de este conflicto, la OTAN prohibió la venta de armamento a Egipto, por lo que los Shermans egipcios sobrevivientes se enfrentaron con una notable falta de repuestos que los hizo ser reemplazados totalmente por T-55 y T-62 soviéticos de exportación, los cuales sobra decir que fueron una gran adquisición para el país norteafricano en aquel momento, pero que a su vez significaron el fin de sus Shermans. Como dato curioso, la película italiana The Devils of War de 1969 usó estos tanques egipcios para representar a los blindados alemanes de la Segunda Guerra Mundial. De los miles de Shermans que se quedaron en Europa Occidental luego de la Segunda Guerra Mundial, Argentina decidió adquirir 360 de los mismos a Bélgica,
206 de los cuales eran Sherman Fireflies, que si bien pueden jactarse de ser uno de los mejores M4 jamás creados, la superioridad que alguna vez tuvieron en la primera mitad de los años 40, para los años 70 se había quedado bastante atrás. Es en este punto que entra el programa de desarrollo del tanque mediano argentino, TAM por sus siglas, y que durante casi 20 años se mantuvo como el blindado más potente de Sudamérica. Sin embargo, el programa seguía en desarrollo durante la mitad de la década de los 70s, y ante las crecientes tensiones con Chile, el ejército argentino decidió modernizar a 120 de sus obsoletos Fireflies, equipándolos con el mismo cañón de 105 mm que montaba el AMX-13 y el SK-105 Cuirassier, ambos presentes en ese momento en el ejército argentino, estando listas las primeras 15 unidades en 1978 y completando el resto de las mismas al año siguiente, en un momento de la historia en la que casi se ve el inicio de un conflicto armado entre Chile y Argentina, pero que para la buena fortuna de todos no fue así. A pesar de que el Sherman repotenciado, nombre que recibió esta peculiar versión, no contaba con mejoras en su blindaje, era competente para los estándares de la región en el momento en el que fue puesto en servicio, dotando al ejército argentino de más cañones que ya conocían en un entonces muy posible campo de batalla, por lo que se mantuvo activo hasta 1994. Si hablamos de países usuarios del Sherman de la posguerra, el más notable de todos ha sido sin duda Israel, quien comenzó a recibir estas unidades desde su creación en 1948 y que desde ese año hasta los años 70 los usó de manera constante. Pero si se encuentra en esta lista no es solo por su utilización, sino por las muchas versiones de Shermans que hicieron por cuenta propia, siendo las más famosas las que ahora conocemos como Super Shermans, es decir, el M50 de Gemalep y el M51, de los cuales ya hablé largo y tendido en el video que puedes ver presionando en la esquina superior derecha de la pantalla, y que en resumen son adaptaciones de cañones franceses de 75 y 105 milímetros respectivamente. Que a diferencia de los Shermans egipcios, los blindados israelíes se destacaron muchísimo en el campo de batalla gracias a la doctrina, entrenamiento y equipamiento de los vehículos. Sin embargo, no son los únicos M4 que Israel modificó, pues apenas estas versiones representan una pequeña fracción del enorme número de Shermans que Israel compró. Y si algo ha demostrado esta nación a lo largo de la historia, es cómo sacarle el jugo hasta las piedras. Debido al ya mencionado enorme parque de Shermans adquirido por Israel, al igual que Estados Unidos hizo en su momento, no tardaron demasiado en comenzar la producción de artillería autopropulsada usando como base al Sherman, tal como fue el caso del M50-155, que como indica su nombre, portaba un cañón de 155 milímetros que tenía como tarea proporcionar apoyo directo a la infantería desde una distancia segura, por lo que poco importó el aumento del peso hasta las 38 toneladas junto a la disminución de su velocidad final, pues de nuevo era un vehículo de segunda línea. Otro ejemplo de este tipo de vehículos es el L-33 Roem, el hacedor de truenos en nuestro idioma, el cual adaptó un cañón estadounidense M68 de 105 milímetros en el chasis modificado de un M50, el cual estaba lleno de problemas mecánicos que mermaron la confianza del ejército israelí en este vehículo, pero que tras el inicio de la guerra del Yom Kippur pudo demostrar su valía en combate a pesar de los inconvenientes. Otro interesante uso que se le dio a los M4 israelíes es el que se puede ver en el Makmat 160, el cual reemplaza toda la parte superior del Sherman por una estructura de acero plana y cuadrada que brinda cierto nivel de protección para la tripulación que opera el mortero de 160 milímetros, que además podía armarse con una ametralladora de 12.7 milímetros para defenderse de la infantería, estando listo para su despliegue al poco tiempo de haber concluido la Guerra de los 6 días y manteniéndose activo hasta mediados de los años 80, participando de manera activa desde las escaramuzas fronterizas entre árabes e israelíes de finales de los 60 hasta la Guerra del Líbano de 1982. Tras que los israelíes capturaran unidades del emblemático BM-24 Katyusha durante la Guerra de los 6 días y ver el potencial que tenía en el campo de batalla, los israelíes desarrollaron su propia interpretación del concepto que se vio materializada en el Mar 240, el cual por supuesto está montado en el chasis de un M4 y cuyas siglas en inglés significan cohete medio de artillería.
el cual es capaz de disparar hasta 36 misiles de 240 milímetros, los cuales eran una copia de los cohetes soviéticos usados durante la Segunda Guerra Mundial, y a pesar de no haberse producido masivamente, su versatilidad le permitió adaptarse a los rápidos movimientos desarrollados por el ejército israelí durante la caótica guerra del Yom Kippur. Una de las versiones más curiosas de los M4 israelíes sin duda son sus tanques de evacuación médica, los cuales fueron conocidos como Ambután, mismos que permitían la evacuación de un máximo de 4 heridos que podían ser atendidos por 3 médicos, siendo usado desde finales de la década de los 60 hasta bien entrados los años 80. Otro vehículo de logística creado por los israelíes que usó como base al M4 fue el vehículo de puesto de observación Eyal, un Sherman que fue transformado en una grúa que permitía a sus ocupantes un puesto de observación de 30 metros de alto, siendo especialmente útil para vigilar las amplias fronteras israelíes, y para darnos una idea de su altura, es equivalente a un edificio de 10 pisos, cuyo servicio tuvo lugar desde los años 50 hasta mediados de la década de los 70. Para los años 80, el amplio arsenal de Shermans israelíes comenzó a ser retirado del frente gracias a la llegada del Merkava, un blindado de producción nacional pensado para las necesidades específicas de Israel que superaba por mucho a los Super Shermans, por lo que los mismos comenzaron a ser vendidos a países como Chile, recibiendo más de 100 en 1983, a los cuales se les ofreció actualizarlos con un cañón experimental de 60 milímetros de alta velocidad, a lo cual Chile aceptó, viendo nacer así al Sherman HVMS, equipado con un cañón más que capaz de atravesar a los cientos de T-55s que Perú tenía en ese momento, país con el cual casi se inicia una guerra, aunque para la buena fortuna de ambos países, este conflicto jamás llegó a darse, siendo retirado del servicio activo en el 2003 tras la llegada de los Leopards 1 y los AMX-30 al país sudamericano. Con más de 50 versiones producidas a lo largo de más de 40 años, el M4 Sherman se ha ganado su lugar en los libros de historia como uno de los tanques más versátiles jamás diseñados. No solamente tiene la virtud de ser sencillo, sino que contaba con medidas para la supervivencia de su tripulación que ninguno de los tanques de la Segunda Guerra Mundial tenían, siendo encima bastante cómodo gracias a su gran tamaño, pues poco se habla de que un Tigre 1 y un Sherman tienen medidas similares, lo cual ofreció una base perfecta para hacer con él un sinfín de experimentos que han dado muchísimo de qué hablar, tanto los que entraron en producción como los que no lo hicieron, cuya historia puede que veamos en otro video, pero siempre dejando en claro que si existe un problema, hay una versión del Sherman creada específicamente para solucionarlo. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y antes de irme, quiero agradecer nuevamente a Wargaming por haber patrocinado este video y también a Tomahawk, quien me facilitó la información referente a los M4 producidos tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo cual fue un gran aporte para la realización de este material. Y por supuesto, muchas gracias a los donadores y miembros que son un pilar fundamental para mantener este proyecto. Y sin nada más que añadir, muchas gracias por haber visto el que hasta ahora es el video más largo del canal. Sin nada más que añadir, los acompañó su anfitrión de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.